Dios les guarde, amados hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y vamos a iniciar hoy con una serie de 3 mensajes o de 3 videos, ¿verdad? Que les voy a estar compartiendo en las próximas 3 semanas y quise titular esta miniserie Cuando el pecado te estalla en la cara. Este es el tema de esta serie que les voy a estar compartiendo durante estos 3 continuos videos, y en esta serie vamos a estar viendo cómo el pecado pues realmente produce daños bastante lamentables en la vida de aquellos que lo abrazan y que piensan que su vida de pecado pues no va a tener una repercusión negativa para ellos. Le voy a estar compartiendo que a través de 3 personajes que pude seleccionar en las escrituras, obviamente, que realmente con el pecado, hermanos, no podemos jugar, que realmente el pecado es como una granada, y por eso quise tomar este tema con esta analogía, cuando el pecado te estalla en la cara, porque ciertamente sí, el pecado es como una granada, ¿verdad? Que tú le quitas el pernol, le quitas allí el segurito y pues te quedas con la granada en la mano. Pues es indudable que más temprano que tarde pues va a explotar en tu mano. Pues aunque ustedes no lo crean, pues así es el pecado, y vamos a tratar de verlo con todos los detalles posibles. Así que una vez más, si no se ha suscrito a este canal, pues suscríbase y ahí esté pendiente para que pueda recibir pues estas 3 enseñanzas de esta miniserie, cuando el pecado te estalla en la cara. Y el primer personaje o la primera historia que vamos a estar viendo en este video, vamos a hablar acerca de un personaje del Antiguo Testamento, y obviamente luego vamos a hacer la correcta transliteración hacia el Nuevo Testamento, y también vamos a hacer la aplicación a nuestras vidas, y realmente usted va a ver que definitivamente con el pecado nosotros no tenemos que jugar. Es un enemigo, es un daño que tenemos que estar muy lejos de él, como así el Señor Jesucristo nos los mandó, porque precisamente él vino a pagar por nuestros pecados, pero no para que continuemos en el pecado, sino para que definitivamente seamos libres verdaderamente del pecado. Y la razón de esta serie, o la razón de este video, o de estas enseñanzas que les voy a estar compartiendo en las próximas 3 semanas, es porque todavía hay gente que está dentro de la iglesia y todavía no termina de entender que Dios, Cristo, murió en la cruz del Calvario, no para que Él siga pecando cuando le da la gana, o como que Cristo en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados y nos entregó un cheque blanco. Pequen todo lo que quieran porque mi sangre está disponible. Eso es una mala teología que de alguna manera también, de manera muy capciosa, se está enseñando en el siglo XXI. Pero Cristo no murió en la cruz para que usted y yo sigamos pecando. Todo lo contrario, murió en la cruz para que usted y yo ya seamos libres de la esclavitud del pecado. Así que en la parte final vamos a tener también ese tiempo de reflexionar y de saber si realmente usted ha sido libre del pecado o todavía es esclavo del pecado. Pero la historia que vamos a estar viendo es la de un hombre llamado Acán. Esa historia la encontramos en Josué capítulo 7. ¿Quién era Acán y cuál es el contexto de esta historia que les voy a compartir? Pues el contexto de esta historia es cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, gobernado por Josué, ya estaba tomando posesión de la tierra de Canaán, de aquella tierra que el Señor le había jurado a Abraham, le había jurado a Isaac y le había jurado a Jacob, que se lo entregaría a sus descendientes como heredad. Pues ya vemos que Israel ya pasó 40 años en el desierto precisamente por causa del pecado, y ahora pues viene un intento ya encabezado por Josué
y dirigido por Dios, obviamente, para empezar a tomar posesión de la tierra de Canaán. Y ciertamente, como el Señor se lo dijo a Josué en el capítulo 1, si Josué se esforzaba, si Josué era valiente para guardar y poner por obra toda la ley que Jehová había mandado y todo el pueblo anduviera en la voluntad de Dios, pues ciertamente la victoria estaría garantizada. Es decir, Israel no debía perder pero ni una batalla. ¿Por qué? Porque sencillamente el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y en la primera parte de la conquista, ciertamente vemos que es así. La primera ciudad que le toca enfrentarse al pueblo de Israel es la famosa ciudad Jericó. Este pueblo Jericó, la nación de Jericó. Y nosotros vemos que es una historia muy tremenda de cómo el Señor, pues haciendo que el ejército de Israel diera unas cuantas vueltas a la ciudad y luego pues con muchos gritos, los muros, la fortaleza de Jericó pues terminó sucumbiendo. No creo que ante los gritos, pero indudablemente ante el poder de Dios, sí terminaron sucumbiendo los famosos muros de Jericó, y a partir de allí entró el ejército de Dios, el pueblo de Israel, y redujeron a cenizas la ciudad de Jericó. Pero antes de que el pueblo fuera a la batalla a Jericó, Dios había dado un decreto sobre la ciudad de Jericó. Dios le había dicho a Josué que le dijera a todos los que están en el pueblo que la ciudad de Jericó era una ciudad anatema. ¿Qué significa anatema? Bajo maldición. Dios había determinado maldecir Jericó de tal manera que una orden específica de parte del Señor, era que el ejército no debían tocar pero nada, no debían tomar nada de Jericó, ni ropa, ni posesiones, nada. Para que entiendan bien, más adelante el Señor también mandando al pueblo de Israel en alguna batalla, el Señor les dio la orden, luego que ganen la batalla, tomen todos los despojos, tomen todo para ustedes, todo, tómenselo todo, lo que encuentren, tómenselo. Es decir, pero para este tiempo, para ese momento, el Señor dijo que las cosas de Jericó eran anatema. Lo encontramos en Josué, el capítulo 6, acá se lo voy a leer de manera textual. Josué capítulo 6, el versículo 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18 del mismo capítulo 6. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Aquí quiero que queda indudablemente bastante claro, hermanos, de cómo Dios, mucho antes de que el pueblo entrara a Jericó, Dios le dijo al pueblo: no toquen nada. Jericó es anatema, está bajo maldición. Si ustedes toman algo de Jericó, ustedes van a trasladar esa maldición de Jericó al campamento de Israel. Y lo acabamos de leer, Josué capítulo 6, 17 al 18. Entonces, bueno, el pueblo va, destruye Jericó y todo bien, reducen a cenizas, como les dije anteriormente, el pueblo de Jericó. Y ahora viene pues la próxima nación. La próxima nación es una nación muy pequeña que se llamaba Ai. Y voy a estar leyendo entonces Josué capítulo 7 del versículo 1 en adelante, y por ahí me voy deteniendo para seguir explicándole algunas cosas. Entonces, Josué capítulo 7, fíjese que si usted tiene una Biblia Reina Valera en la mano, puede ser Biblia física o también puede ser
a través de celulares, los que los tienen, va a ver que el título de este capítulo 7 dice el pecado de Acán. El pecado de Acán. Cuando el pecado le estalló en la cara a este hombre llamado Acán. Esto es lo que estamos viendo y estudiando en este momento. Josué capítulo 7, versículo 1 en adelante dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Fíjese que una de las cosas que caracterizaba a este pueblo ahí es que eran muy pequeños, eran poquiticos. Entonces ellos, ya habiendo vencido al gigante Jericó, habiendo pues ya envalentonados con esa tremenda victoria en Jericó, pues los espías dijeron: no hace falta que vayamos tanto, vámonos poquito, mandemos 2000, 3000 hombres y bueno, vamos a tomar la ciudad, porque realmente es una ciudad muy poco, capaz que tenía un ejército bastante pequeño, y dijeron: no hace falta, esta es una ciudad muy fácil, así que no fatiguemos al pueblo, mandemos 2000 y 3000 hombres y ya con eso vamos a tomar la ciudad. Sigo leyendo. Versículo 5 dice, el 4 dice: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y acá tenemos la primera derrota que no debía haber pasado del pueblo de Israel. Josué manda 3000 hombres, y los cuales fueron pues con la intención de que esto iba a ser una misión bastante fácil, pero resulta que perdieron. Resulta que increíblemente el pueblo de Dios perdió, a tal punto de que esa nación pequeñita como era Ahí los persiguió desde la puerta de ellos hasta una ciudad llamada Sebarim, y mataron a 36 hombres del pueblo de Dios. Fíjense que ya podemos ir deduciendo las primeras consecuencias del pecado de Acán. Ya murieron 36 hombres que no tenían que haber muerto, pero el problema es que lo que ignora Israel, y que lo va a saber ahorita más adelante Josué, es que ya Dios no estaba en el campamento. Ya Dios no estaba en el campamento. Desde el momento que Acán en Jericó tomó del anatema, y luego ese anatema, vamos a ver más adelante, que lo enterró en su tienda, en el campamento de Israel, automáticamente la presencia de Dios se fue del campamento. Y es lo que explica esta derrota, y es lo que está diciendo. Ahora el pueblo no entiende, pero ¿cómo perdimos? No debimos haber perdido. Y dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo no lo podía comprender. ¿Qué está pasando? Se supone que nosotros no teníamos que perder. No teníamos que perder, porque Dios está con nosotros. Pero está pasando cosas, está sucediendo cosas. Y yo creo que a partir de este momento ya podemos hacer algunas aplicaciones y algunas reflexiones. Cosas así en el día de hoy pasan en la vida de personas que se manifiestan cristianas. Cosas así pasan en la vida de personas que están adentro de la iglesia, pero realmente su vida es un caos. Su vida no avanza. Su vida es un conflicto continuo. La paz de Dios, no, ellos no han experimentado jamás la paz de Dios. El gozo del Señor, no, lo dicen de boca, pero no lo han experimentado.
como realmente la Escritura dice que todo cristiano debe experimentar el gozo, que es un fruto del Espíritu. Y una de las razones por las cuales muchas personas dentro de la iglesia no tienen victoria, solo andan de derrota en derrota, derrota en derrota y derrota en derrota, muchas veces puede ser porque la presencia de Dios hace años que se fue de sus vidas. Y la presencia de Dios se fue de sus vidas hace años porque hace años están metidos en unos pecados ocultos que ellos creen que con ese pecado ellos van a poder mantener una relación con Dios. Yo creo que este es el error más grande que está cometiendo en este tiempo el cristianismo del siglo XXI, y lo vemos, lo escuchamos desde los púlpitos, pastores diciéndole a la gente: Dios está contigo a pesar de todo. Mira cómo ha pecado, pero Dios sigue con él. Mentira. Eso es mentira. Mentira, hermanos. Estamos aprendiendo desde el Antiguo Testamento, pero si recorremos hasta el final del Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis capítulo 22, hermanos, no ha habido un momento en donde haya pecado consumado y que Dios esté al lado. Dios no convive con el pecado. Dios no convive con el pecado, hermanos. Esta es una teología que los cristianos de este tiempo definitivamente tienen que meterse en la cabeza. Dios no convive con el pecado. Te estás engañando, hermano. Te estás engañando. Tu pastor te está engañando. La iglesia donde estás te están engañando si te hacen creer que tú puedes estar en pecado, pero a la vez ahí está el gozo del Señor contigo. Ahí está el Señor contigo. No. Y lo estamos viendo acá. Automáticamente Acán llevó del anatema objetos malditos que Dios les había dicho: no tomen de allí, no tomen nada de Jericó. Acán lo tomó, lo llevó al campamento de Israel. Ahí tenemos la primera derrota. Israel no pudo hacer frente a un pequeñito pueblo llamado Ahí. Y en ese momento el corazón del pueblo desfalleció, claro que sí. Y llega el versículo 6, cuando Josué se entera lo que ha pasado. Miren el clamor de Josué. Vamos a ver el clamor ahora de Josué, porque este libertador no sabe lo que está pasando. El libertador está, me imagino que Josué está impactado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Y vamos a ver el clamor que va a hacer Josué ahora delante del Señor, porque Josué todavía no entiende lo que está sucediendo. Versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto es una señal de luto. Así manifestaba en aquella época, ¿verdad? En el contexto cultural, así se manifestaba un luto. Josué, los ancianos y el pueblo estaban en luto. En luto, ¿por qué? Porque no podíamos perder. Los que están con Dios no pueden perder. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es cuando estás bien con Dios. Es cuando entendemos el concepto real de la santidad de Dios. Porque el día de hoy mucho se predica del amor de Dios, pero no se enseña de la santidad de Dios. Que Dios es santo, que Dios no comulga con el pecado, que Dios no comulga con la maldad. Que donde hay pecado, Dios se va a ir. Y si usted no quiere que Dios no se vaya, usted tiene que apartar el pecado de ahí. Usted tiene que sacar el pecado de su vida para que Dios pueda morar en usted. Pero estas cosas no se predican. Estas cosas no se enseñan. Y ahí está Josué totalmente destrozado. Josué confundido. Y el versículo 7, ahora Josué está hablando. Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ah, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8, Josué sigue ahí, bueno, expresando lo que está en su corazón, porque Josué no puede entender lo que está pasando.
no debíamos perder, la iglesia no debía perder, el pueblo de Dios no debía perder, las derrotas no son propias del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios anda en derrota, no es por culpa de Dios, alabado sea su nombre. Cada vez que el pueblo de Dios está en derrota o consigue una derrota, hermanos, nunca será por culpa de Dios, porque el Dios es victorioso. El que anda con Dios anda de victoria en victoria, sí, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque esa es la promesa del Señor para los que están con Él, pero hay que estar con Él. Hay que estar con Él. La victoria no viene por decreto y por declaraciones. La victoria en Cristo viene por hacer la voluntad de aquel que murió por nosotros. Hacer la voluntad de aquel que murió por nosotros. Y Josué en el versículo 8 dice: ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Josué sigue orando, hermanos. Versículo 10, y Jehová, ahora responde el Señor, perdón, en el versículo 10, ahora responde Jehová, porque ya Josué oró o se quejó, no sé cómo sería, pero Josué levantó un clamor de desesperación delante de Dios. Un clamor de desesperación delante de Dios. Señor, ¿qué está pasando? Ahora resulta que perdimos. Ahora resulta que se va a correr la voz y todos los demás pueblos nos van a avasallar y van a borrar nuestro nombre de la faz de la tierra. Señor, ¿qué está pasando? Versículo 10. Me encanta la respuesta de Dios, porque Dios en el versículo 10 le va a decir a Josué: y Jehová dijo a Josué, levántate. Me encanta esta expresión, porque pareciera como que me encanta esa forma de cómo el Señor pues afronta las cosas. El Señor le dice a Josué: mira, Josué, levántate. Es decir, deja el drama, deja el drama, porque acá no es por culpa mía. No es por culpa mía, no, Josué. Esta derrota no vino por mí, no fui yo, Josué. Y el Señor le va a revelar a Josué lo que está pasando. El Señor le va a revelar a Josué cuál es la causa de la derrota. ¿Cuál es la causa por la cual no alcanzas victoria? El Señor le va a revelar a Josué por qué los que se dicen cristianos no salen de un problema. No sé si usted ha visto este tipo de creyentes. Yo conozco este tipo de creyentes. Gente que está en la iglesia, hermano, siempre tiene un problema. Siempre tiene un problema. No sale de un problema. Pero ojo, no es que estoy hablando de problemas comunes, problemas normales, porque todos tenemos problemas, sí. Todos tenemos problemas y todos lidiamos con problemas. Pero cuando le digo que esa persona siempre tiene un problema, siempre es un problema, pero que no le permite servir al Señor. Que no le deja servir al Señor. He conocido mucha gente así. Quieren servir al Señor, pero siempre hay algo. No se pueden congregar, no pueden asistir a un estudio bíblico, no se abre un seminario y ellos vienen y: ay, pastor, me quiero escribir porque me quiero preparar para servir al Señor. Y se escribe el hermano o la hermana, se inscriben en el seminario. Pero luego hay problemas, no pueden asistir, no asisten nunca. Nunca llegan a la meta, no alcanzan las metas espirituales. Yo conozco gente así. He conocido mucha gente así. La vida espiritual no la logran concertar como realmente Dios quiere. Siempre hay algo que los está arrastrando. Siempre hay algo que los está desviando de los propósitos espirituales que Dios tiene para ellos. Siempre yo conozco mucha gente así. Ahora, ese tipo de personas que están así no es por culpa de Dios. No. No es porque pero es que Dios eligió darle ese trato a él o a ella. No. A veces hay que hacer un análisis en lo interno. A veces hay que ir en lo profundo. Así como Dios ahora va a ir a lo profundo con Josué. Muchas veces ese cristiano o ese creyente que no alcanza una victoria espiritual, no alcanza una. No pega una victoria espiritual.
Ay, sí, pastor, este año sí estoy determinado, determinada. Voy a leer la palabra de Dios, pastor. Este año sí, este año me como al Señor, como a veces se dice, ¿no? Y bueno, enero, ay, muy fogoso, muy fogoso. Febrero, oh, muy fogoso, muy tremendo. Marzo, desinflado. Llega marzo, ya se olvidó de todo. Dejó la Biblia a un lado, dejó la iglesia a un lado, dejó todo tirado. Ya se olvidó de todo. Hay gente así, hermanos. Y la verdad, si tú que me estás viendo y me estás oyendo en este momento, tienes el nivel de discernimiento y de reconocimiento y decir, pastor, yo soy una de esas personas, pues quiero decirte, hermano, que tienes que analizar tu vida. Tienes que analizar tu vida. Y tienes que sacar a lo mejor algo, porque hay algo ahí. A lo mejor hay un anatema ahí que te tiene estancado, que te tiene bloqueado. El pecado, a lo mejor un pecado oculto, un pecado no confesado, un pecado no reconocido. Bueno, es la alcabala que no te deja pasar, que no te deja crecer espiritualmente. Y quiero decirte que la gracia de Dios está disponible, ¿eh? La gracia de Dios está disponible para que te arrepientas, para que realmente vuelvas nuevamente a hacer las cosas bien delante del Señor. Si regresas y te arrepientes y haces las cosas bien delante del Señor, indudablemente las victorias van a venir. Y victorias permanentes, ¿eh? Así que te animo. Mi intención no es juzgarte, mi intención no es criticarte, sino todo lo contrario, animarte a tomar acción. Tienes que empezar a tratar con tu propia vida. Tienes que empezar a examinarte. Un examen en lo interno, un examen en lo espiritual. Escanea tu vida a través de la palabra. Toma la palabra como ese escáner. Escanea tu vida para ver si hay algo que realmente no agrada al Señor. Y si hay algo que no agrada al Señor, ¿qué vas a hacer? Sácalo. Sácalo para que puedas tener nuevamente victoria. Porque acá estamos viendo un pueblo que estaba destinado a la victoria, pero ahora se están encontrando con una primera derrota que no esperaban. Josué levanta un clamor de desesperación. Josué está asustado porque él sabe que esta primera derrota, puede significar la exterminación de todo el pueblo por otras naciones. Pero Dios va a hablar ahora. Ahora Dios va a hablar y Dios va a meterse en lo profundo de la raíz del problema que está llevando al pueblo de Israel a cosechar derrotas en vez de victoria. En el versículo 10 el Señor le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11, me encanta esta primera parte del versículo 11. El Señor tajantemente dice, Israel ha pecado. Ahí está, esa es la razón, Josué. Josué, levántate. Ya, deja de estar orando así. No, levántate. Israel ha pecado. Esa es la razón, Josué. Por eso cosecharon esta primera derrota. Porque Israel ha pecado. Me encanta cómo lo dice Dios. De manera tajante. No se fue por la tangente. No se fue por las ramas. No, directamente el Señor le dice a Josué, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, escuchen, han mentido y aún lo han guardado en sus enseres. Qué tremendo es Dios. Dios está desnudando todo. Dios mira como el mejor investigador. Dios dijo, mira, Israel pecó, quebrantaron mi pacto. Tomaron del anatema en Jericó, que yo dije que no tenían que tomar nada de Jericó. Pero no solamente que lo tomaron, sino que lo robaron porque no les pertenecía. Entonces ya es un hurto, lo robaron. Pero no solamente que robaron, sino que también mintieron. Y no solamente que mintieron, sino que eso que ellos robaron y por lo cual ellos mintieron, resulta que ahora lo tienen escondido nada más y nada menos que en el campamento en donde mi presencia está. Me tengo que ir, Josué.
Si comprende, hermanos, me tengo que ir, Josué. No me puedo quedar aquí, Josué. Y por eso Dios se fue. Y por eso Dios se fue. Ahora imagínense ustedes un pueblo, el pueblo de Dios, combatiendo sin Dios. Derrota. El pueblo de Dios combatiendo sin Dios es lo mismo que un pueblo pagano. No hay diferencia. El cristiano sin Dios o el cristiano sin Cristo es lo mismo que un mundano, hermanos. Es lo mismo. Cristiano sin Cristo es lo mismo que un inconverso. Porque no existe este tipo de cosas para el Señor. El pueblo de Dios sacó a Dios del campamento. ¿Cómo sacó a Dios del campamento? A través del pecado de Acán. Y una vez que el Señor le dice a Josué esto, ya Josué tiene conciencia de lo que está pasando. Ahora Josué tiene que prestar atención, porque ahora el Señor le va a dar le va a decir a Josué, bueno, Josué, ya que te dije que el pueblo pecó, ahora vamos a hacer que el pecado estalle en la cara del que pecó. Recuerden que este es el tema de esta serie de 3 enseñanzas. Cuando el pecado te estalla en la cara. Cuando el pecado te estalla en la cara. Leo rapidito versículo 13. Dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Y pecado hay, Israel. Qué triste esta parte. Versículo 13. Qué tremendo, hermanos. Josué 7:13. Léalo nuevamente si quiere en su casa. Medite en ello. Qué triste. Anatema hay en medio de ti, Israel. Y por eso no podrás hacer frente a tus enemigos. Y si me toca extrapolar esto al tiempo actual, podríamos decir, sí, iglesia, cristianismo del siglo XXI, pecado hay en ti. Anatema hay en ti. Y es por eso que la iglesia no vence. Usted ve la iglesia venciendo, la iglesia no vence en este tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo está dentro de la iglesia en este tiempo. No para convertirse, no para arrepentirse, sino para cambiar inclusive la misma iglesia. La iglesia cada día es más anatema en este tiempo. Lo digo con responsabilidad porque conozco las escrituras y sé lo que estoy hablando. La iglesia cada día es más anatema en este tiempo. Todo lo del mundo lo metemos a la iglesia. Simplemente agarramos lo del mundo, lo que nos gustó del mundo, lo metemos a la iglesia y ¿sabe lo que hacemos? Al ladito le colocamos el nombre cristiano. Entonces tenemos rap cristiano, rock cristiano, reggaetón cristiano, todo, y pensamos que solamente con colocarle cristiano al lado lo santificamos. Es decir, las mundanalidades, algunos creen que las mundanalidades se santifican nada más colocándole cristiano. No. Cuando claramente el Señor dijo en su palabra, primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Este principio de anatema que el Señor está aplicando acá para este momento en Jericó, es el mismo principio que el Señor aplica también en el Nuevo Testamento. Así como el Señor dijo, Jericó es anatema, no tomen nada de Jericó. Así también el mundo. Hablo del sistema mundanal, hermano. El sistema pecaminoso de este mundo también es anatema para el cristiano. El cristiano no tiene que tomar nada del sistema mundanal para llevarlo a la iglesia. Pero lamentablemente es lo único que la iglesia no deja de hacer en este tiempo. Lo único que la iglesia no deja de hacer en este tiempo es de meter mundanalidades dentro de la iglesia. Y es por eso que no hay victoria. Y es por eso que no hay una evangelización efectiva. Y es por eso que la iglesia cada día está más en decadencia. Los mismos pecados que se escuchan en el mundo en este tiempo son los mismos pecados que escuchamos dentro de la iglesia en este tiempo. La misma decadencia moral que hay en muchos líderes en el mundo, políticos, presidentes, reyes, es la misma decadencia moral que también vemos en pastores, en líderes espirituales en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay anatema en el cristianismo del siglo XXI. Sí, hay pecados ocultos dentro de las iglesias. Hay pecados ocultos en los ministerios.
Y es por eso que no avanzan. Y es por eso que la iglesia o en muchas iglesias están literalmente estancadas. Van los domingos, cantan, todo muy lindo, pero no hay espiritual, no hay fuerza espiritual. No hay fuerza espiritual, no hay nada. Se siente todo vacío. En muchas iglesias en este siglo XXI se siente la ausencia de Dios. Y no porque viva de los sentimientos, nada que ver, pero entienda lo que le estoy diciendo. Cuando Dios no está en un lugar, se percibe, se entiende que Dios no está. Porque realmente todo se da en un marco de psicología, de sociología y de intentos humanos. Intentos humanos. Y lamentablemente esto fue lo que pasó. Pero avanzando un poquito más, entonces llega el Señor. Y el Señor al día siguiente hace que se coloquen todas las tribus. Las tribus se colocan y empiezan a hacer como una especie de despistaje. Sacan de esta tribu, no, el Señor dice, no, en esta tribu no es. Y van sacando. Y eligen y queda elegido el tribu de Judá. Y del tribu de Judá entonces empiezan a, esta familia no, esta familia no, esta familia no, esta familia no, esta familia no. Hasta que por fin en ese despistaje que el Señor mandó a Josué a realizar, en ese despistaje resulta que el versículo 18, se los voy a leer, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces en el despistaje ya quedó, el Señor dijo, esa familia es Acán y su familia. Y ahí Josué en el versículo 19, ya Josué, pues ya todo claro, el pecado estalló. El pecado le estalló en la cara a Acán. Recuerden que ese es el tema. El pecado le estalló en la cara a Acán. Acán pensó que esto iba a pasar así, nadie iba a saber. Todo iba, no, nadie va a saber lo que estoy haciendo. Total, nadie. Estoy amparado por la iglesia, estoy amparado por mi ministerio, estoy amparado porque soy el hijo del pastor, estoy amparado porque soy de la familia pastoral. Mire, hermano, quiero decirle que nada de estas cosas a Dios le importa. Si usted no procede a un verdadero arrepentimiento, y arrepentimiento no es cuando el pecado te estalle en la cara, no. Arrepentimiento es antes que el pecado te estalle en la cara, déjalo, deséchalo, apártate. Los que andan en fornicación, los que andan en adulterio, los que andan metidos jóvenes, profundamente metidos en la pornografía y están dentro de la iglesia y muchos tocan la guitarra, muchos tocan la batería, muchos dirigen, están metidos profundamente en la pornografía. Arrepiéntanse, arrepiéntete. No esperes a que el pecado te estalle en la cara, porque lo que vamos a ver ahorita va a ser realmente lamentable lo que le pasa a Acán. Cuando el pecado le estalló en la cara a Acán, es triste el daño que hace el pecado. Pero muchas veces no lo entendemos sino hasta que estalle. Y mi intención con este video no es alentarle a que deje que el pecado le estalle en la cara. Todo lo contrario. Es una enseñanza preventiva. Es un video preventivo, hermano. No dejes que el pecado te estalle en la cara. Arrepiéntete antes. Arrepiéntete, ve delante de Dios. Confiesa tu pecado. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él te puede perdonar, pero tienes que arrepentirte. Tienes que confesar el pecado y tienes que apartarte del pecado. No te quedes con ella en la mano. Es una granada sin seguro el pecado. Tarde o temprano va a explotar y los daños serán tremendos. Así que mi intención con este video es alertarte, es abrir tus ojos, joven, hermano, esposo, esposa. Vamos a un verdadero arrepentimiento.
Un arrepentimiento pero que nos saque del pecado. Porque a muchos dicen que se arrepienten y siguen en el pecado, pues eso no es arrepentimiento. Esto es sentirte mal. Sentirte mal y seguir ahí. No, no es sentirte mal. Arrepentimiento es dejar de hacer el pecado. Es alejarte del pecado. ¿Por qué? Porque ahora Josué le va a decir a Acán: Acán, explícame qué pasó, Acán. ¿Qué sucedió, Acán? Cuéntame todo, Acán. Dale gloria a Dios declarando ahora lo que has hecho. No me encubras nada. En el versículo 19 y en el versículo 20, fíjese qué interesante, versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos de Jericó un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Qué triste, ¿no? Qué triste la confesión de Acán. Acán, pues ya habiéndose descubierto, imagínense ustedes, todo un pueblo de más de 2 millones de personas. Ahora tú eres el centro. Ahora viendo como tú, con la carita, o como tú, supuestamente siendo un hijo de Dios, ahora todo esto sale a la luz. Qué vergüenza, me imagino, tuvo que haber sido ese día para Acán, pero es una de las consecuencias del pecado. Cuando dejamos que el pecado nos estalle en la cara, esto es una de las consecuencias. Somos expuestos a la luz. Y la vergüenza es mucha, la vergüenza es terrible. Y Acán confesó que vio ese manto babilónico, que vio también un dinero, vio también un lingote de oro y que simplemente lo tomó, lo codició, dice en primer lugar, lo codició, lo tomó y lo escondió debajo de la tienda, de su tienda. Ahora, el problema es que su tienda estaba en el campamento de Israel. Y automáticamente Acán colocó ese anatema en su tienda, Dios se fue. Y esa fue la razón por la cual Israel perdió ante un pueblo tan pequeño e indefenso como ahí. Y este es el problema. Y este es lo medular. Cuando el hombre peca, Dios se va. Para que Dios vuelva, el hombre se tiene que arrepentir. Esa es la teología bíblica. Esa es la teología bíblica. Eso es que Dios está contigo en medio de tus pecados. Es la mentira más grande que se está diseminando desde los púlpitos en este siglo XXI. Por eso es que la iglesia en este tiempo ya es una vergüenza definitivamente. Es una vergüenza el cristianismo del siglo XXI. Y es por eso que yo, David Urelia, no me identifico en nada con el cristianismo del siglo XXI. Por eso es que este programa se llama Mi Biblia y Yo. Mi Biblia y Yo. Porque la palabra dice una cosa y desde los púlpitos del siglo XXI en las iglesias dicen otra cosa. Pero la Biblia es la que dice la verdad. Y la verdad, hermanos, es que Dios no convive con el pecado. Y es por eso que se hace tan necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que hace que Dios vuelva a ti, vuelva a tener comunión con nosotros. Y acá Josué, entonces Josué lo siguiente que hace, Josué manda a la tienda de Acán y ciertamente pues me imagino que cavaron un poquito y sí, ahí está el anatema. Encontraron el manto babilónico, encontraron el dinero, encontraron el oro, encontraron todo. ¿Cuál fue el final de esta historia? El final de esta historia, versículo 24 dice: entonces Josué y todo Israel con él. Escuchen esta parte cruda. Cada vez que leo esto, en verdad, hermanos, se me eriza la piel de ver las consecuencias del pecado. El versículo 24 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Escuchen, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo
al valle de Acor. Y a lo que les suena un poquito el tema de por qué se llevaron también la familia, a nivel teológico, cuando el Señor está denunciando este pecado, fíjese que Él dice que mintió. Dice que también mintieron, hurtaron, mintieron. Y aquí entendemos que a lo mejor también hubo una confabulación de la familia con el pecado que había hecho su papá. A lo mejor los hijos pudieron, fíjese qué interesante, los hijos cuando vieron que su papá hizo eso, ellos pudieron haberse desligado de ese acto de su papá y a lo mejor diciéndoselo a Josué o X, pero la verdad es que la familia también se confabuló, cómplice del pecado de su papá, y es por eso que ahora los convocan a todos para que venga ahorita lo más terrible de esta historia. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos algo parecido en Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Ellos confabularon para mentirle al Espíritu Santo en torno al precio que habían vendido la casa. Así que más o menos se le hizo ruido este versículo 24. Esa es la razón. Entendemos que no solamente Acán cometió el pecado, sino que luego lamentablemente también infectó a su familia con ese pecado, haciéndolos callar y a lo mejor haciéndolos mentir. Así que, pero nadie paga por el pecado de otro. Cada quien paga por sus propios pecados y de alguna manera su familia también estuvo involucrado de manera personal en ese pecado. Y Josué lo lleva al valle de Acor y en el versículo 25, ya estamos finalizando, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Ya me imagino un Josué bastante airado probablemente. Josué le dice ahora a Acán y a su familia, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Escuchen esto, hermanos. Terrible, terrible. La verdad que hay historias bíblicas que de verdad son alertas tan fuertes para que nosotros entendamos la magnitud de la consecuencia del pecado, como para que nosotros no pensemos vivir en el pecado, pero ni un minuto, hermanos, ni un minuto tenemos que pensar que podemos vivir en el pecado y que nos va a ir bien. No, miren cómo termina este versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Increíble. Todos los israelitas, aquí no está hablando de que los líderes, no, imagínense ustedes un poco más de 1 millón de personas arrojando todos al mismo tiempo piedras sobre ti. Y no piedras pequeñas, piedras. Todo un pueblo, tus hermanos, tus amigos, tu misma sangre, tu misma nación ahora te está matando. Acán no comprendió Acán que no se puede jugar con el pecado. Y miren cómo terminó Acán, mira cómo le terminó estallando el pecado en la cara a Acán, a su familia, ahora todo un pueblo apedreándote. Y obviamente no hay ninguna duda que murieron rápidamente, pero luego de morir los quemaron. Y los quemaron después de apedrearlos. Y el versículo 26 termina diciendo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el versículo, la parte final del 26 dice, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Fíjese bien. Cuando se aplacó la ira de Dios con el pueblo, cuando ya terminaron de matar a Acán y su familia y el anatema fue excluido, fue extirpado del campamento de Dios. Así que, hermanos, espero que esta historia realmente le haya servido para que Dios le haya hablado, y que usted pueda entender. Luego Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hay 3 cosas que Acán ignoró y se las quiero compartir ya a modo de conclusión. 3 cosas que Acán ignoró, hermano. Número 1, Acán ignoró que Dios lo ve todo. Número 2, Acán ignoró que él pudo haber resistido la tentación de la codicia.
Él pudo haber visto estas cosas allí y simplemente no tomarlas, como yo estoy seguro que se resistieron muchos también que estaban allí, porque no era Acán solo que estaba allí en Jericó. Luego que destruyeron, muchos vieron cosas. Jericó era una ciudad espectacular, muy moderna en aquella época. Pero la mayoría o todos resistieron la tentación. Acán, tú también pudiste haber resistido a Acán, pero Acán no resistió. Y en tercer y último lugar, Acán ignoró que el pecado siempre traería consecuencias o siempre traerá consecuencias. Son las tres cosas que Acán ignoró y por eso el pecado le terminó estallando en la cara. ¿Será que tú también, hermano, ignoras estas tres cosas? ¿Será que tú también, hermana, ignoras que Dios lo ve todo? Sí, Dios lo ve todo, hermana. No hay nada oculto para Dios, hermano. No hay nada oculto para Dios. ¿Será que tú también ignoras que puedes resistir la tentación del pecado? Puedes resistir, puedes resistir. Si usted es un verdadero creyente, puede resistir. Si no es creyente y está escuchando este video, pues quiero ofrecerle a Cristo Jesús. Arrepiéntase de sus pecados y haga de Cristo su Señor y Salvador, e indudablemente también va a poder resistir las tentaciones del pecado. El autor de los Hebreos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12, versículo 4. Y también a lo mejor estás ignorando también que el pecado siempre traerá consecuencias. No existe manera que el pecado no traiga consecuencias. Y a lo mejor lo que usted está viviendo hoy es resultado del pecado. O a lo mejor lo que usted está pasando hoy es resultado del pecado. Así que, hermanos, hay que estar consciente que el pecado siempre va a traer consecuencias. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y así, hermanos, terminamos con esta primera enseñanza. Nos quedan 2 enseñanzas más de esta serie, así que suscríbase al canal, esté pendiente allí para recibir las 2 próximas enseñanzas de esta serie, cuando el pecado te estalla en la cara. No permita que ese día llegue. Es la intención con esta serie. No deje que el pecado te estalle en la cara. Vivamos en santidad, caminemos en santidad, e indudablemente también vamos a cosechar victorias para la gloria de nuestro Cristo. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.